En este capítulo de Huellas abordaremos la historia del negro Manuel, el simpático esclavo de la Virgen para la religión católica, uno de los millones de esclavos que entraron a América para los hechos fácticos y más duros. Vamos a analizar un poco el sincretismo que se daba entre las religiones africanas como la religión yoruba y nuestras imágenes sacras, esa relación tan especial que tuvo Manuel con la imagen de la Virgen de Luján y que tiene que ver en mucho de lo que fue esas culturas africanas que estuvieron en América. Varias locaciones, vamos a estar en Pilar, analizando, viendo, observando, caminando lo que era esa vieja estancia donde por primera vez la imagen de la Virgen de Luján y el negro Manuel estuvieron allá por 1630 y cómo el devenir de los hechos los trasladan a lo que es el Luján actual. Estamos en el partido de Pilar, en el espacio donde la historia religiosa ubica el famoso milagro de la Virgen de Luján y donde otras corrientes históricas ponen en discusión no solamente el suceso del milagro en sí, sino los actores a través de documentación histórica que forjaron este espacio. Es un espacio de estancias, estamos hablando 1630 a 1671, que es la estancia del negro Manuel, del esclavo de la Virgen, Manuel Costa de los Ríos, en estos parajes. Este lugar era la estancia de lo que comúnmente y la historiografía religiosa ubicó como Rosendo Oramas, que era una sola persona. Hoy sabemos por la documentación histórica que Rosendo era una persona, apellido Rosendo, Oramas otra. Más precisamente cuando Manuel se instala en la ermita de la Virgen a cuidar a la imagen religiosa de Nuestra Señora de Luján en lo que es esta zona de estas estancias, dentro de lo que es el Camino Real Viejo. Recordemos que el Camino Real, el primer Camino Real pasaba por esta zona, por lo que es el Pilar actual. Cuando se oficializa el Camino Real que pasa por Luján, todos los estancieros y todo lo que tiene que ver con las cuestiones religiosas, como la imagen de Nuestra Señora de Luján, se va a trasladar para aquellos parajes. Durante 40 años Manuel estuvo en este lugar, un lugar de estancieros contrabandistas. Bernabé González Filiano Oramas era el dueño de esta estancia que no pasaba de lo común de la época, en donde se contrabandeaba porque era el modus operandi de vivir la economía de aquel entonces. ¿Qué se contrabandeaba? Y desde ganado, desde plata potosina, hasta lo que es lo lamentable, ¿no? Esclavos africanos. Y ahí es donde tenemos a Manuel Costa de los Ríos, nuestro Manuel, el simpático esclavo de la Virgen, que con el paso del tiempo se convierte en esa imagen religiosa, esa estampita de un niño cuidando a la imagen de la Virgen María. Tenemos que no escapar a la realidad y saber que Manuel fue un esclavo y que fue un esclavo que vino en las bodegas de los barcos y que fue capturado y cazado en el África y traído cruzando el Océano Atlántico, que debe haber entrado seguramente por el puerto de Pernambuco en Brasil y que tuvo ese periplo de bajar hasta lo que es el Río de la Plata, seguramente a través de latigazos, seguramente en cuestiones infrahumanas. Los esclavos africanos viajaban en las bodegas de los barcos con una sola comida al día, en condiciones lamentables. Manuel no escapó a eso. Tuvo quizá el privilegio de cuidar una imagen religiosa. Seguramente Bernabé González Filiano Oramas confió en un esclavo para el aseo, la manutención, para el altar, para lo que iba a ser la posterior santería. En una ermita de barro al costado del Camino Real, en esta zona de Pilar, Manuel estuvo casi 40 años al cuidado de lo que fue la imagen religiosa. Van de 6 en 6 encadenados por argollas en los cuellos, asquerosos y maltratados, y luego unidos de 2 en 2 con argollas en los pies. Van debajo de la cubierta, con lo que nunca ven el sol o la luna. No se puede estar allí una hora sin grave riesgo de enfermedad. Comen de 24 en 24 horas una escudilla de maíz o mijo crudo y un pequeño jarro de agua. Reciben mucho palo, mucho azote y malas palabras de la única persona que se atreve a bajar a la bodega, el capataz. El sincretismo, esa palabra que durante este capítulo vamos a utilizar mucho, era la conjunción que se daba entre las raíces yorubas, las raíces de los esclavos africanos, con las divinidades católicas. Manuel no estuvo exento a esta cuestión. Por las características, por su ligación que tuvo constantemente con la imagen de Nuestra Señora de Luján, que al momento que está en Pilar, en este sector
es un culto, podemos llamarlo, sin tener la oficialidad de la cristiandad o de lo que tiene que ver con las autoridades religiosas de la capital de Buenos Aires, tenemos un culto en una estancia. Ese culto se daba por el cuidado que el negro Manuel le daba a todo lo que tenía que ver con la santería. No es de llamarnos la atención de que alrededor de la imagen de la Inmaculada Concepción, sin el manto, sin la rayera y sin la corona, como la conocemos hoy en la Basílica de Luján, con esa imagen de barro, todo lo que tenía que ver con el aseo, todo lo que tenía que ver con tener iluminado el altar, e incluso los fieles que se acercaban, el único oficio religioso, entre comillas, que se le podía llegar a dar, se daba a través de Manuel, a través de la intersección entre el esclavo y la imagen de la Virgen. Estos esclavos, que tenían esa potestad de cuidar un altar, significaban esto, ¿no? Para ellos era estar adorando a sus dioses, era estar adorando a la diosa Uxum, a la diosa de la fertilidad. Para el propietario del esclavo y para el propietario de la imagen religiosa era tener un altar con una vela prendida, con un descanso obligado para que los trabajadores de su estancia o la gente que pasaba, que era muy poca, y la gente que pasaba tenga un refugio donde pueda acceder a su fe. Recordemos que el hispano criollo que vive en esta época es extremadamente religioso y tener una imagen católica en su estancia le da un cierto estatus. Acá seguramente se mezcló ese sincretismo de adorar a un dios africano, a una diosa africana, con lo que es la imagen de la Virgen de Luján. Muchas de las costumbres que tenían estos esclavos africanos, que se da más en el Caribe, no tanto en este lado, en el Caribe y en Brasil, es incluso hasta cánticos y oraciones en su idioma natal, que era el yoruba, y que después, con el tiempo, esto que era pagano se va a transformar en una cuestión netamente religiosa católica cuando se traslada la imagen a Luján, y unos años posteriores el negro Manuel con el mismo sentido, que cuide la imagen de la Virgen, pero ya en un templo católico. Los esclavos provenientes del pueblo yoruba tuvieron que adoptar el catolicismo en las colonias españolas de América. Para poder practicar su religión de origen, escondieron sus creencias y rituales bajo formas católicas. De esta manera, los amos y sacerdotes cristianos estaban tranquilos al verlos rezar y adorar los símbolos cristianos, y los esclavos mantenían su fidelidad a la tradición espiritual que respetaban. Así, Olodumare llegó a ser el dios creador, Olorún fue Jesucristo, y las orichas eran representadas por santos o imágenes de la Virgen, con las que guardaban cierta similitud. Los colonizadores españoles crearon el término despectivo de santería para designar esta práctica y que les parecía excesiva y extraña, similar a la brujería. Para el año 1671 la vida de Manuel va a cambiar en el sentido de que lo vamos a tener en el actual paraje de lo que es la ciudad de Luján. Ya la imagen de la Virgen va a ser adquirida por Ana de Matos en una suma considerable para la época, porque la geografía del pago de Luján va a cambiar radicalmente. Es decir, todo lo que era la oficialización de los caminos reales se va a dar a partir de 1663 con este camino real, que es el que pasa por el actual Luján. En este momento nosotros estamos ubicados en lo que es el puente de la Doctor Muniz, detrás nuestro lo que sería el campo de la propietaria de Ana de Matos, el casco de la estancia, que es el lugar donde la Virgen de Luján por primera vez va a estar en estos parajes. Ahora recién van a pasar unos 3 años, 1674, para que Manuel sí esté presente en este sector de Luján. Y esto de volver a insistir en lo que era un esclavo, porque a Manuel lo tienen que comprar como una mercancía. Es decir, mientras Ana de Matos trae la imagen de la Virgen de Luján, la compra y la instala en su estancia, que es donde estamos ahora, en el casco de su estancia, faltaba todavía la persona que mantendría todo lo que tenía que ver con la santería, que era el altar aseado, las velas prendidas, el atender a los peregrinos que quizás se acercarían a este lugar, y entonces faltaba esa persona. 3 años después, Manuel es comprado por Ana de Matos en una colecta de vecinos. Y este es un parámetro muy importante, porque ese documento de 1674 es lo que certifica y lo que quita la duda que Manuel fue una persona que existió. Muchos historiadores, religiosos incluso, pusieron en duda en algún momento la existencia del negro Manuel.
Ese documento, que es la compra-venta del esclavo y su posterior asentamiento en la estancia de Ana de Matos, es lo que certifica que Manuel fue una persona que existió, y una persona que existió y que lamentablemente en aquellos momentos era comprado como una mercancía. También en estos parajes de Luján seguramente tuvimos ese sincretismo que se daba entre los dioses africanos y la religión católica. En octubre de 1682, Ana de Matos lo que va a hacer es donar parte de su estancia para que la iglesia o el clero o la misma imagen de la Virgen tenga una manutención propia. Esto era muy común en los terratenientes de la época, el tener una imagen religiosa, que era un poco lo que acercaba a las clases bajas y a las clases altas en un sentido común. Y Manuel es protagonista esencial de esto, porque Manuel toma una trascendencia muy importante. Ya desde sus primeros orígenes, mezclando lo que eran sus tradiciones yorubas con las tradiciones católicas, en una pausa en lo que es la estancia de Ana de Matos, cuando en 1674 la señora lo compra y lo establece en Luján, ya Manuel es un hombre muy distinto quizá al esclavo, ¿sí?, que mantenía sus tradiciones en Pilar. Porque acá sí, ya Ana de Matos se va a empecinar prácticamente en darle un crédito católico, una oficialización del culto. La ermita al costado del camino en Pilar, la Virgen también asentada en su estancia, no tenían todavía una caricia desde la oficialidad católica. Entonces era un culto pagano y más atendido por un esclavo, ¿no? Entonces a partir de 1682, con esa donación de tierras, se va a empezar a edificar una capilla, que es la capilla de Montalvo, el primer templo dedicado, el primer templo oficializado, un templo cristiano oficializado a la Virgen, y que efectivamente va a estar en la zona donde estamos ahora, que es la Plaza Belgrano. Detrás mío está la Basílica. Este templo está a unos 50 metros a mi derecha, en un emplazamiento que era parte de las tierras de Ana de Matos que son donadas. Ahí Manuel tiene una importancia muy trascendental, porque es quien sigue manteniendo el aseo de la capilla, el que sigue manteniendo las velas ardientes, el que sigue manteniendo esto de que la gente se acercara, y que incluso algunos documentos, más que nada de tintes católicos, lo ponen como intermediario entre algunas curaciones, entre algunos milagros muy importantes. Manuel viene a simbolizar un poco lo que es Juan Diego en México. Manuel es la persona donde la Virgen es como que para los católicos o para esos escribas, sacerdotes, la Virgen lo elige. Pero Manuel, como insistimos desde que arrancamos este capítulo de Huellas, fue un esclavo donde siempre tuvo dueño, donde no tuvo esa libertad que recién van a tener los esclavos en la asamblea del año 13, cuando ahí los hijos de los esclavos empiezan a tener sus libertades, ¿no? Podemos poner a Manuel Costa de los Ríos como un personaje esencial de lo que fueron los primeros orígenes de Luján, del pago del Luján, y que posteriormente van con el paso del tiempo a dar la connotación, mejor dicho, de esta basílica que tenemos atrás, y que si hoy tenemos una historia religiosa muy fuerte a través del Padre Salver y lo que vino después, sin dudas ese esclavo africano que en algún momento, seguramente por sus tradiciones, por su religión yoruba, por su sincretismo en esto de armar una santería, y que hoy el católico, cuando va a comprar un elemento religioso, se acerca a una santería muy distinta a lo que los esclavos africanos, más que nada en el Caribe, en la zona de Brasil y en el Río de la Plata también, llevaban adelante cuando tenían que ser los encargados de cuidar una imagen religiosa.